Hola a todos. En este video queremos discutir los fundamentos de las arquitecturas recurrentes. Concretamente vamos a hablar de redes tipo Hellman que llevan ese nombre en honor de Jeffrey Hellman, uno de los precursores más importantes en esta área. La pregunta que se hizo Hellman en los años 90 es: ¿cómo representamos nosotros humanos el tiempo? ¿Cómo lo integramos en nuestras decisiones y comportamientos? ¿Está el tiempo representado de modo explícito como una variable externa de entrada o está dado de modo implícito en la forma en que se organiza la computación en nuestros cerebros? ¿Podemos definir un modelo artificial que nos permita introducir la idea de memoria en una red neuronal? La idea clave de Hellman, y hay que decir que ya había sido mencionada por Pitts en los años 40, va a ser permitir la presencia de ciclos en el grafo de computación que corresponde a nuestra red. Como dijimos en el capítulo 2, el problema con los ciclos es que introducen la necesidad de sincronizar de alguna forma los cálculos que hacen las neuronas. Digamos, si una neurona A envía datos a una neurona B, que a su vez envía datos a C, y C envía datos de vuelta a. ¿Cómo puede A partir procesando información si depende de sí misma a través de B y C? ¿Cuándo termina la computación en este modelo? La respuesta es que más que un problema, esto es justamente lo que estamos buscando. El ciclo ABC lo podemos ver como un carrusel de memoria. Un ciclo que atrapa un trozo de información que podríamos llamar un recuerdo y que lo mantiene atrapado hasta que sea conveniente liberarlo. Para la red, la noción de tiempo podría estar representada justamente gracias a esas recurrencias. Gracias al retardo sináptico que se produce en el viaje de una señal a través de un arco de la red, de un nodo a otro, ella podría entender que ha pasado un tic, 2 tics o 3 tics. Para definir formalmente esta idea, ya no hablaremos del estado de la neurona o de la capa a secas, sino del estado de la neurona, de la unidad, en el tiempo t. El estado de la neurona o de la capa en el tiempo t va a depender del estado o capa en otros tiempos. El retardo va a ser igual al número de arcos que separan a las unidades. Por ejemplo, acá a A le llega un dato de ella misma, digamos, después de ser procesado por B y C, después de 3 unidades de tiempo, porque hay 1, 2, 3 arcos en este ciclo. En el modelo básico, una unidad depende de sí misma en el tiempo anterior. Vamos a tener arcos de este tipo. Es decir, existe un link de feedback de una neurona o capa consigo misma. Los inputs ya no van a ser fijos, no van a ser puntuales. La red va a procesar ahora explícitamente secuencias de datos que vamos a denotar x1, x2, x3 hasta xt. En cada instante de tiempo, el estado de la capa oculta, ht, va a ser una función, acá la tenemos, del dato que la red consume en ese momento
y simultáneamente de su estado interno anterior, es decir, h de t-1. En cada instante de tiempo, la red podría producir un resultado de salida, que podríamos denotar como I de t. ¿Cómo lo produce? Exactamente como antes, aplicando una transformación a su estado oculto h de t. Un modo bastante intuitivo de representar cómo esta computación se lleva a cabo consiste en desenrollar la red en el tiempo. Eso significa escribir explícitamente lo que sucede en cada paso. Entonces, en el tiempo inicial, digamos t igual 0, antes de leer cualquier dato, la red se encuentra en un estado h0. En el tiempo 1, empezó a hacer tics el reloj, la red consume un dato x1. A partir de h0 y de x1, cambia su estado interno desde h0 hasta h1, liberando, gracias a h1, un resultado i1. En el tiempo 2 hizo otro tic el reloj. La red consume el segundo elemento de la secuencia, x2. Y a partir de h1, su estado oculto anterior, y de ese nuevo dato que consumió, va a cambiar de estado hacia h2 y va a liberar otro resultado i2. Y así sucesivamente. Esta representación de la red hace evidente que aun si una red recurrente tiene una sola capa oculta, el grafo de computación que implementa es de largo variable y potencialmente muy profundo. Tan profundo como elementos tenga la secuencia que procesa. ¿Sí? Porque se va a desarrollar tantos tiempos como elementos tenga la secuencia que tiene que consumir. ¿Cómo producimos concretamente ht e i de t en cada instante de tiempo? Bueno, ya hemos estudiado distintos tipos de capa. Conocemos las capas densas, las capas convolucionales, así es que podemos elegir cualquiera de ellas para implementar las transformaciones necesarias. Lo usual es adoptar capas densas, pero, insisto, es perfectamente válido usar capas convolucionales u otro tipo de transformaciones. Si nos vamos por la alternativa clásica, tendríamos que el estado oculto en el tiempo t, h de t, se produce como una transformación lineal del elemento de la secuencia en el tiempo t, o sea, u por h por x de t, y de su estado oculto en el tiempo anterior, w por h de t-1, eso sumado con su umbral de excitación, o restado con su umbral de excitación, de lo mismo, y eso seguido de una no linealidad característica de la unidad o de la capa. Notemos que como ahora consideramos dos elementos para producir el resultado, vamos a necesitar dos matrices. U, que es la matriz de lectura de datos, por así decirlo, la que va a transformar el dato de entrada en ese tiempo, y W, que va a transformar el estado oculto anterior. Por eso W normalmente se denomina la matriz de recurrencias. Para producir la salida I de t, hacemos lo mismo, si nos vamos por el camino clásico. Aplicamos una matriz al estado oculto en el tiempo t, sustraemos o sumamos a eso el umbral de excitación y a eso le aplicamos una no linealidad característica de esa capa. No necesita ser la misma, por supuesto, que la función de activación de la capa escondida.
Es bastante importante notar que cuando desenrollamos la red, nosotros vemos diferentes capas que corresponden a los estados de la red en el tiempo, pero las matrices que controlan las diferentes transformaciones, es decir, la matriz U que la red usa para leer datos, la matriz W que usa para definir sus recurrencias y la matriz V que usa para producir las salidas, son todas exactamente las mismas. Mejor dicho, los parámetros entrenables son compartidos entre los diferentes instantes de tiempo. Tenemos aquí otra expresión de este principio clave de las redes convolucionales, que es la compartición de parámetros. Como en el caso convolucional, esto se va a traducir en la práctica en un enorme ahorro de parámetros y es lo que va a permitir a las redes recurrentes procesar secuencias virtualmente infinitas con un número muy reducido de parámetros entrenables. Si seguimos el approach de la ventana de contexto, el que habíamos dicho que podría ser una alternativa al procesamiento que estábamos por definir, el procesamiento recurrente, y por ejemplo decidimos pasar todos los elementos de la secuencia simultáneamente a una red feedforward, que sería una alternativa, en vez de procesar los elementos uno después del otro, lo que va a suceder es que vamos a tener un número gigantesco de parámetros, proporcional al largo de la secuencia, porque vamos a tener que leerlos todos simultáneamente. Eso naturalmente puede volverse no escalable cuando la secuencia es larga, ¿ya? Y nos obliga a limitar la extensión de la ventana de contexto con todas las limitaciones que mencionamos en la introducción, de que puede ser muy corta para algunos problemas y exageradamente larga para otros. Es más interesante aún notar que con este nuevo modo de operar, procesando los elementos de la secuencia uno después del otro, no necesitamos establecer a priori el largo de las secuencias a procesar. Si recibimos una secuencia de largo 4, la red se desenrolla 4 veces, hasta el tiempo de igual 4. Si recibimos una secuencia de largo 20, la red se desenrolla 20 veces. Es cierto que en las librerías actuales necesitamos especificar un largo máximo de secuencia T grande, pero esa limitación está más bien ligada al lenguaje de computación, al lenguaje de programación, o al modelo de computación sobre el que se implementa la red. No se trata de una limitación del modelo en sí mismo. Definida la arquitectura, pasemos a estudiar cómo se entrenan estas redes. Bueno, el aprendizaje en este tipo de redes se formaliza de forma análoga como lo habíamos hecho antes, con la pequeña diferencia de que los ejemplos ahora van a ser secuencias de valores de entrada y secuencias de valores de salida, o secuencias de valores deseados. Vamos a tener ejemplos de secuencias y sus correspondientes secuencias de salida. Tendremos, igual que antes, una función de error o loss, que en este capítulo estamos denotando con la letra E en vez de nuestra tradicional letra J, y que va a seguir determinando, igual que antes, el costo de haber mostrado como salida f de xt cuando lo que queríamos ver era it. Un detalle importante para muchas tareas es que a veces se requiere que la red haga una única predicción para toda la secuencia. Eso es un problema que se denomina many to one. ¿Ya? Entra una secuencia y queremos producir un valor, por ejemplo una clase, que corresponde a toda la secuencia. ¿Sí? Por ejemplo, queremos clasificar todo el video como perteneciente a una determinada clase. En esos casos, basta
que la función de error asigne costo cero a las salidas de la red que no corresponden a ese tiempo que nos interesa castigar o premiar. Por lo que más bien aquí deberíamos escribir EDT en vez de tener una función de error digamos constante para todos los time steps. Podríamos considerar una loss que cambia en el tiempo. Como en redes anteriores, el método más utilizado para optimizar esta función objetivo va a ser backpropagation. La adaptación de ese método a la nueva arquitectura tiene un nombre bastante fancy y se denomina backpropagation en el tiempo. ¿Okay? Esencialmente, el método es muy simple y consiste en desenrollar la red explícitamente en el tiempo y tratarla como si fuese una red profunda con tantas capas como elementos tenga la secuencia que vamos a procesar. Notemos que eso puede variar de ejemplo a ejemplo. ¿Ya? Los ejemplos podrían ser de largo variable. Una situación especial respecto a una red profunda cualquiera es que ahora no solo tenemos los parámetros compartidos entre las diferentes capas, sino que cada tiempo emite una salida. Fíjense acá. Si vemos esto como una red, donde estas son las diferentes capas, lo que tenemos es que cada capa emite una salida. Y por lo tanto, cada capa puede ser penalizada directamente en su tiempo, en el tiempo en que emite una salida, o en todos los tiempos futuros en los que influya. Por ejemplo, esta capa influye directamente en el error a través del valor que produce, pero también influye indirectamente en el error a través de I2, porque es gracias a H1 que se calcula H2 y de H2 se calcula I2. Y así sucesivamente con todos los tiempos futuros. El tiempo 4, el error en el tiempo 4, también depende de lo que haya ocurrido en el tiempo 1, porque del tiempo 1 pasamos a H2, es H2 que permitió construir H3, de H3 construimos H4 y es así que finalmente llegamos a la predicción en el tiempo 4. ¿Ya? Por lo tanto, un estado oculto y por lo tanto un parámetro de esa capa va a influir no solamente en el error en el tiempo que le corresponde, sino en todos los tiempos futuros hacia adelante. Eso es muy relevante por lo que estamos por decir. Para traducir esto en ecuaciones, notemos primero que al igual que antes, la derivada de la función objetivo, como la función objetivo es una suma sobre los diferentes ejemplos y una suma sobre los diferentes tiempos, la derivada de la función objetivo con respecto a un parámetro cualquiera va a quedar igual a una suma sobre los diferentes ejemplos, pero también sobre los diferentes tiempos, porque la función objetivo suma los errores sobre todos los ejemplos y sobre todos los tiempos. Así como antes, ¿se acuerdan que nos podíamos concentrar en un solo ejemplo para estudiar cómo procedía el forward pass y el backward pass y sumar las derivadas correspondientes de los diferentes ejemplos al final, o sea, hacer esta suma al final? Ahora podemos concentrarnos también en un tiempo específico de todos estos tiempos que estamos sumando acá, calcular la derivada del error en el tiempo t con respecto al parámetro que queremos entrenar y sumar sobre todos los tiempos al final. ¿Ya? Entonces la idea es mirar en detalle qué es lo que sucede con el error en el tiempo t y la derivada del error en el tiempo t con respecto a un parámetro cualquiera que deseemos entrenar.
Bueno, por construcción, en este tipo de redes, la salida en el tiempo t depende de todo el pasado, lo que estábamos diciendo recién. Los parámetros de la capa escondida, digamos W, la matriz de recurrencias, y U, la matriz que permite leer la entrada, se aplican o participan del error en diferentes instantes de tiempo e influyen en el error en un determinado tiempo a través de todos los estados ocultos que pasaron hasta llegar a ese tiempo. ¿Sí? De nuevo, el error en el tiempo 3 depende de U a través de todos los estados ocultos que pasaron hasta llegar al error en el tiempo 3. Igualmente con W. ¿Sí? El error en el tiempo 3 depende de W a través de todos los estados ocultos que hayan existido, que se hayan dado hasta llegar a ese tiempo que estamos considerando. Los pesos, los parámetros, son compartidos en todos los time steps. Matemáticamente, lo que va a ocurrir es que la derivada del error en el tiempo t con respecto a los pesos recurrentes, W, va a quedar escrita como una suma en el tiempo, una suma desde s igual 1 hasta t, de las derivadas del error en el tiempo t respecto a los pesos, la derivada del error en el tiempo t respecto a los estados ocultos transcurridos hasta el tiempo s, la derivada de e de t con respecto a hs, por la derivada del estado oculto en el tiempo s respecto de la matriz de pesos W. ¿Sí? Regla de la cadena, porque el error W influye en e de t a través de todos los tiempos que se hayan dado desde el tiempo 1 hasta el tiempo t. La derivada del error en el tiempo t respecto del estado oculto en el tiempo s se puede escribir a su vez como la derivada del error en el tiempo t respecto del estado oculto en ese mismo tiempo, ¿sí?, por la derivada del estado oculto en el tiempo t respecto del estado oculto en el tiempo s, y este término lo cargamos de acá arriba. Ahora, la derivada del error en el tiempo t respecto del estado oculto en el tiempo t la podemos escribir como la derivada del error en el tiempo t respecto de la salida en el tiempo t, porque h en el tiempo t influye en el error en el tiempo t a través de la predicción. Entonces es natural escribirlo así. La derivada del error en el tiempo t respecto de la predicción en el tiempo t por la predicción en el tiempo t respecto del estado oculto en el tiempo t. Y el resto lo acarreamos de arriba. Llegamos entonces a una expresión que hace evidente que la influencia del tiempo s en el error en el tiempo t depende de una derivada que se denomina el jacobiano estado-estado y que corresponde a esta derivada parcial, la derivada del estado oculto en el tiempo t con respecto al estado oculto en el tiempo s. Bueno, si queremos, recordando la definición de cada capa, podemos obtener estos 4 términos de manera detallada y terminar el cálculo de las derivadas parciales necesarias para entrenar esta matriz de pesos recurrentes. Podemos proceder análogamente con los pesos que la red aplica a los elementos de entrada en cada tiempo, es decir, U,
Parece que aquí no cambió la lámina. Esta es U. También aquí vamos a obtener una suma hasta el tiempo t que estamos considerando, porque los pesos U son los mismos en los diferentes instantes de tiempo y todos ellos, todos los instantes de tiempo que hayan transcurrido hasta el tiempo t, contribuyen al error en ese momento. Una historia ligeramente diferente sucede con la matriz B que produce la salida. Porque como vemos aquí de manera súper clara en el grafo desenrollado, el error en el tiempo t, por ejemplo en t igual a 3, depende solo de la salida en ese tiempo, solo de I3. No depende ni de I2 ni de I1. No hay arcos que vayan de I1 o de I2 hacia E3. No hay caminos. Eso ocurre porque una red de Hellman solo considera recurrencias del estado oculto a sí mismo, ¿ya? No desde la salida hacia tiempos futuros. La recurrencia es siempre de estado oculto a estado oculto. La forma en que una red Hellman, o la forma en que una red Hellman condiciona el futuro, o permite recordar cosas del pasado para usarlas en el futuro, es siempre a través de los estados ocultos, no a través de las salidas. Ok, con esos comentarios y recordando la definición explícita de las capas que hayamos adoptado, capas densas o capas convolucionales, las que nos gusten más, vamos a poder obtener expresiones concretas para las derivadas parciales, tanto del error con respecto a los pesos recurrentes, del error con respecto a la matriz de lectura de datos y del error con respecto, en este caso sería del error con respecto a la matriz que produce las salidas. Más que concentrarnos en esos detalles de cálculo, pasemos a revisar si todo esto funciona o no en la práctica. La respuesta es que a veces no funciona como esperaríamos. Uno de los primeros en denunciar esta situación fue este hoy famosísimo investigador Sepp Hochreiter, en tiempos en que preparaba su tesis de magíster. Era bastante joven en esos tiempos. En ese trabajo, parte del cual fue publicado más tarde en este paper que tenemos aquí, lo pueden googlear, él diseña una serie de experimentos en que busca evaluar la capacidad de una red de Hellman de aprender dependencias muy largas en el tiempo, es decir, de recordar selectivamente información del pasado para resolver problemas en el futuro. O bien, la habilidad de evocar un recuerdo útil desde el pasado. Hochreiter se plantea, por ejemplo, el siguiente experimento. Dada una secuencia de largo P, digamos 100, queremos entrenar una red que aprenda a memorizar el primer número de la secuencia y lo devuelva al final. Entonces nosotros diseñamos una tarea donde la red tiene que recordar el primer elemento de una secuencia de largo 100 hasta el final. Obviamente ella no sabe que esa es la tarea y lo tiene que deducir automáticamente de los ejemplos que le proporcionamos. Este es un caso de una tarea many to one, ¿ya? Porque lo que entra a la máquina es una secuencia de valores, 100 valores, y lo que sale, o lo que queremos que salga, es un número. ¿Sí? Estos problemas se suelen llamar many to one, para distinguirlos de problemas many to many o sec to sec, en los que nos interesa obtener como salida una secuencia. Ahora, dicho eso,
Como el problema parece muy sencillo, porque la red solo tiene que recordar el primer elemento de la secuencia, cualquier humano probablemente se daría cuenta de que ese es el patrón de manera muy rápida. Y bueno, nosotros sabemos que una red recurrente tipo Hellman es un modelo Turing completo, entonces nos esperaríamos que este problema no fuese ninguna complejidad para ella. Ahora, lamentablemente no ocurre eso. Lamentablemente, la red entrenada vía backpropagation en el tiempo se comporta muy mal, al punto de fracasar, como vemos aquí, BPTT, al punto de fracasar en todas las diferentes repeticiones del experimento con diferentes secuencias. O sea, tiene número de éxito 0. Nunca resolvió la tarea. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la red recurrente no logra aprender? ¿Y cómo lo resolvemos? Eso es lo que vamos a discutir en el próximo video.